En este video vamos a hablar sobre la importancia de hacer gráficas precisas, claras y eficaces, que es súper importante. En ocasiones nos dejamos guiar por grandes mentiras que existen o infografías muy hermosas o gráficas muy hermosas que vemos en libros o en las noticias, pero que realmente están mal hechas, que apelan más al sentido estético de la persona que al sentido racional. Y en parte lo que nosotros queremos es buscar que, que podamos presentar los datos de una manera concisa y que en la menor cantidad de espacio posible podamos presentar la mayor cantidad de información posible. Y eso sería como un breve resumen del libro de The Visual Display of Quantitative Information de Tufte. Y bueno, yo tuve la oportunidad de leer ese libro y en esta infografía presento un pequeño resumen de lo que consideré las ideas más importantes, lo cual lo veremos a lo largo de este breve video. Y posteriormente veremos 5 páginas web que, que muestran algunas cosas que apoyan a las ideas de Tufte, que muestran algunas cosas que tal vez son contrarias a las ideas de Tufte y que también muestran algunas imágenes de cómo no se debe de hacer. 3 páginas web que vamos a revisar, 2 de hecho son libros en línea. Entonces, bueno, Tufte dice, vamos a hacer un libro para la excelencia gráfica, donde queremos que sean claros, precisos y eficaces. Entonces, una presentación de datos bien diseñada debe de tener sustancia, estadística y diseño. Con sustancia se refiere a que los datos deben de decir algo interesante, deben de ser estadísticamente bien llevados, ¿no? Y debe de tener un buen diseño. En este caso, Tufte dice que el mejor diseño es el minimalista, ¿no? Mantenerlo lo más simple posible. Y esto se debe de hacer dándole al observador el mayor número de ideas, ¿no? Que el observador pueda concluir la mayor cantidad de información, de ideas, en el menor tiempo. Al fin y al cabo que sea una gráfica simple. No queremos algo muy complejo, algo que se esté moviendo, que tenga una, dos, tres gráficas. No, algo simple. Entonces por eso en el menor tiempo, con la menor tinta posible, no queremos tal vez una gráfica con fondo negro y no sé, una tonalidad de colores. No, en el espacio más pequeño. Igual, esto no quiere decir para nada que debamos de hacer gráficas pequeñas o no sé, únicamente usar una escala de grises. No necesariamente. Simplemente que debemos de estar muy conscientes de lo que estamos haciendo y de los objetivos que queremos alcanzar con ello. Y hay grandes mentiras, que es las que les digo que debemos de deshacernos de ellas. Todo depende de qué quieras hacer. Si lo que tú quieres es realmente presentar lo que encontraste, tus hallazgos, no puedes incluir, no puedes ser mentiroso, no puedes presentar algo que tal vez sí sea muy bonito, pero que va a llevar a que a las personas que se lo estás presentando, a los observadores, concluyan cosas que son distintas a lo que tú hallaste. En ocasiones, por ejemplo, en las noticias, gobiernos o mismas empresas, lo que quieren es distraer, es hacer como una especie de mentira estadística. Entonces, no queremos eso. Al final, Tufte no es el Goebbels de las estadísticas, ¿no? Del visual display. Pero al contrario, él lo que quiere es, bueno, lo que quiero es realmente los hallazgos, presentarlos de la forma más clara. Entonces, la primera mentira es que las gráficas deben de estar vivas. Con esto se refiere a que no deben de tener colores súper vivos, ¿no? Pensemos en un rosa, morado, rojo, no necesariamente. Digo, como les comentaba, pueden ser una escala de grises. Tampoco deben de ser muy grandes y tal vez en 3D, que sería una de las mayores mentiras, como vamos a hacer gráficos en 3D cuando las proporciones de los gráficos en 3D son peores. Entonces no queremos gráficos 3D. Dinámicamente comunicativas, que igual tiene mucho que ver con lo que platicábamos, y sobredecoradas o exageradas, que por ejemplo
en esta gráfica que pongo, que es calidad de vino a grados de alcohol, ¿no? Aquí hubiera podido incluir en lugar de los puntos, tal vez pequeñas imágenes de vino. Sin embargo, eso hubiera sido algo sobredecorado e inclusive exagerado. O si hubiera incluido tal vez otra escala de colores, no hubiera servido para nada. Y justo no queremos eso. Apelamos por algo más minimalista, llevarlo a lo mínimo, como comentaba. Entonces, bueno, igual es una gran mentira que deben detectar y denunciar engaños. Sí sería muy importante, pero lo que queremos no es estrictamente decir, oye, esta es la conclusión, pero al revés, tú obtén la conclusión a partir de los puntos más importantes, que es justo lo que hacen aquí. Por ejemplo, esta es una imagen que viene incluida en el libro de Tufte, en donde tratamos de ver la inflación a través de a través de los distintos presidentes en Estados Unidos. Sin embargo, la proporción de la inflación de hasta arriba no es igual a la proporción de la inflación, perdón, no es igual a la inflación de abajo. Sin embargo, pareciera que es gigantesca esta inflación y es súper pequeña esta inflación. Cuando es mentira, es una pequeña mentira o gran mentira que hacen con los datos. Al igual que esta de barriles de petróleo, que este pequeño barril no es la misma proporción en datos que este gran barril, que es justo eso, el factor mentira, que es donde el tamaño del efecto en la gráfica dividido entre el tamaño del efecto en los datos. El problema es que cuando este factor mentira no es 1, hay un gran problema, porque quiere decir que las proporciones son distintas y que estás llevando a que los observadores tengan conclusiones no ciertas. Entonces debemos de evitar distorsiones ópticas, que como les platicaba puede ser inclusive poner de fondo algo corrugado, colores fuera de lo blanco o algo en 3D. Abreviaciones, por ejemplo aquí en lugar de poner Merlot que hubiera puesto ML y CS o algo así, y aquí en vez de calidad CL, no sé, cuando no es necesario. Digo, aquello que aporta información, como menciono aquí, la tinta en la gráfica debe de tener una razón. Mientras tenga una razón, hay que mantenerla. Y bueno, igual debo de evitar cuadricular los datos, ¿no? Cuadricular la gráfica, perdón. Poner esta cuadrícula gigante o tal vez unos puntos muy grandes que igual tienen mucho que ver con esta idea de que esté sobredecorada y muy exagerada. Entonces, bueno, igual no queremos eso. Tampoco queremos que el eje horizontal sea menor que el eje vertical o inclusive del mismo tamaño. De acuerdo con Tufte, el eje horizontal siempre debe de ser más grande que el eje vertical. Entonces, bueno, Tufte dice que se debe de atraer la atención al usuario, al sentido de la sustancia y de los datos. Al fin y al cabo es importante que queramos atraer la atención del usuario, no al sentido de qué tan bello es nuestra gráfica, sino qué tanta información tiene. Y tinta sin datos, o sea, aquello que no tiene datos, como les platicaba, en vez de que sea un simple punto, que sea tal vez una imagen de un vino, entre menos tinta que no represente datos tengamos, es mejor. Y en cambio, tinta para datos, menos es aburrida. Entonces queremos mucha. Si es para representar datos, está muy bien que usemos tinta. Y por eso es que tú te propone una razón tinta-datos, en la cual la tinta usada en datos, dividida entre la tinta total para imprimir en el gráfico. Entonces queremos maximizar esto, lo cual quiere decir que la tinta que usemos realmente nos esté diciendo algo respecto de los datos. Y bueno, TUF te propone eliminar la caja, que es básicamente, eliminar como los bordes. También propone que elimines el eje vertical, la línea del eje vertical, y que incluyes únicamente la horizontal. Yo no lo quise hacer, pero bueno, puedes hacerlo. Y como decía, propone que debe de ser más grande el eje horizontal que el vertical, y siempre pensar en maximizar la razón tinta datos. Y ahora sí vamos a ver unos ejemplos que encontré en el internet. Bueno, y aquí estamos en el primer blog, Bisme, que te da 5 tips para storytelling, ¿no?
Entonces, bueno, aquí te platica muy orientado a storytelling al final, pero sí te dice em, que- algunas cosas que puedes utilizar para mejorar tus visualizaciones. Entonces, por ejemplo, esto se me hizo súper interesante. ¿En qué imagen es más fácil que tú encuentres al oso? Pues en la tonalidad de grises, ¿no? Entonces al final recomienda que Tufte también lo hace, que uses la tonalidad de grises. Esta, por ejemplo, es un pésimo ejemplo. Eh, bueno, es un muy buen ejemplo, pero sería pésimo hacer esto. Y también pensar que nuestro cerebro está pensado para encontrar patrones. Entonces, si algo es más grande, va a llamar nuestra atención. Si algo tiene una orientación completamente distinta a lo que la mayoría tiene, igual va a llamar nuestra atención. Entonces, si las gráficas son igualmente importantes, no debemos por qué llamar la atención en algo. En cambio, si algo es más importante y queremos resaltar eso, entonces tal vez sí debemos de aplicar alguna, ya sea en tamaño, orientación o color. Y bueno, ahora sí, los 5 tips. Primero, nuestros ojos no siguen un orden específico. Entonces, por eso es que igual sería tan importante no sobrecargarlos de información y ser muy claros y muy precisos en lo que queremos presentar. Al final se enfocan en lo que sobresale. Entonces, como les decía, por ejemplo, si quieres, en el ejemplo del vino, si quieres resaltar una familia de vinos que tienen más grados de alcohol, igual y los vas a poner en otro color. No necesariamente más grandes, pero sí en otro color. Y en cambio las demás categorías y familias tal vez las mantienes en un gris claro o algo así. Entonces así puedes resaltar. Porque el usuario se va a fijar en aquello que resalte. Y bueno, nuestros ojos no pueden soportar muchas cosas al mismo tiempo, lo cual tiene mucho que ver con lo que les platicaba del minimalismo. Esta gráfica presenta muchas cosas y la verdad es que en ocasiones hay esos problemas. En nuestro afán por hacer algo que parezca muy complejo, complicamos las cosas y hacemos que simplemente nadie las entienda, porque creemos que somos más cool haciendo algo que nadie entiende y que algo muy minimalista, muy simple, es como de, ah, sí, de seguro se tardó 5 minutos en hacerlo, cuando tal vez fue lo que más tiempo te tomó, porque lo que intentabas hacer era maximizar esa razón tinta datos, que es lo que todo buen, desde científico de datos, analista de datos o cualquier persona que vaya a presentar datos debe de buscar. Eh, bueno, siempre tratamos de encontrar un meaning en la data, una razón en la data. Entonces, si pudiéramos ayudarle al usuario estaría muy bien, pero sin necesidad de dar la conclusión ahí necesariamente. Eh, bueno, igual nos guiamos por nuestras convenciones culturales, lo cual es algo que deberíamos de tener muy bien pensado. Por ejemplo, si algo va a la baja, entonces quiere decir tal vez que es malo, ¿no? Y por eso es la importancia de tener ejes muy claros y que tal vez no es necesariamente que vaya a la baja, simplemente que rotaste tus ejes de una manera que no debías. Entonces, bueno, aquí igual hay un poquito más de ejemplos. De todas maneras, en, se los dejo ahí abajo la liga para que ustedes puedan entrar. Y la segunda es del libro de Introducción a Ciencia de Datos. Aquí lo que me gustó fue que incluye ejemplos de lo que no deberías de hacer. Igual hay un curso en Udacity, me parece que es de Tableau, en donde justo vi esos ejemplos. Y bueno, igual lo dejo en la descripción, estaría muy bien si lo pudieran ver. Tufte, si no mal recuerdo en su libro, dice que los gráficos, los pie charts, gráficos de pastel no son muy buenos, que al fin y al cabo los seres humanos no pueden detectar de manera adecuada las proporciones en un círculo, entonces que deberías de apelar más justo por un gráfico de barras. Pero por ejemplo aquí, si ustedes se dan cuenta, las proporciones no hacen sentido. Este es otro ejemplo de que las proporciones no hacen sentido y no hacen sentido porque no empieza desde cero, empieza desde 155.000, que es lo mismo que pasa aquí, no empieza desde cero, que es lo mismo que pasa aquí. Este ejemplo es buenísimo porque puede dar muchísima risa. Si se dan cuenta, es
son súper pequeños los porcentajes, sin embargo lo manejan como que son gigantes. Y al final puedes hacer eso y decir, no, es que yo lo tenía en una escala de tanto, yo no incluía el cero o lo que sea. Bueno, pues entonces cometiste un gran error, ¿no? O sea, estás engañando al espectador y eso no está bien. A menos de que quieras hacer eso, que digo, yo jamás recomendaría hacer eso, pero, pero bueno, em, no deberías de hacer eso. Igual, como les platicaba, no debes de distorsionar cantidades. No representa la misma cantidad este círculo que este círculo. Y es a veces nuestro afán por hacerlo no sé, Photoshop tal vez, que no va a representar la misma proporción. Y es como de sí, te quedó muy, muy cool, pero está mal. Está mal y al final, ¿qué es lo que queremos? Queremos una organización data driven, queremos ser profesionales data driven o queremos ser profesionales que puedan presentar sus datos con una estética estupenda. Y bueno, igual aquí el orden de las categorías, que al parecer sería muy, muy importante que las puedas ordenar de mayor a menor. Así van a hacer más sentido para las personas. Y si se dan cuenta, no va a afectar en nada la razón tinta datos. Esto es algo muy bueno que puedes hacer. Em, y bueno, de todas maneras, como les comento, se los dejo en la descripción del video. Pueden leer todo el libro si quieren. Pero igual aquí lo que les decía, traten de evitar usar algo sobredecorado como todo esto o gráficos en 3D cuando pueden hacer esto. No tiene sentido hacer gráficos en 3D. Sin embargo, en Excel, yo sé usar mejor Excel, entonces voy a hacer un gráfico en 3D. No tiene sentido que lo hagas. Entonces, pero bueno. Y entonces eso del libro de Introducción a Data Science y ahora de Stat 545. De aquí lo único que quiero es que veamos para terminar el video un pequeño GIF que tienen. Entonces, Remove Background, como decíamos, Optic Distortion. Remueve todo lo que realmente no hace sentido, ¿no? Si ven, mantenemos el calorías por 100 gramos, que eso es muy importante. Y luego, ok, queremos hacer énfasis en tocino, ¿no? En bacon. Entonces vamos quitando como esa cantidad impresionante de bold que teníamos, ¿no? De énfasis en las letras. Quitamos el eje que les platicaba, que en ocasiones no tiene sentido. Y bueno, menos es más efectivo, es 1000 veces mejor. Entonces, la verdad es que se ve súper bien. Y bueno, son mis recomendaciones. Hay que mantenerlo simple, hay que pensar siempre en la razón tinta datos. Si pueden leer el libro de Tufte, es un libro que lees muy rápido y que la verdad es que puedes aprender muchísimo. Igual en el curso de Udacity que les voy a dejar, dejan ideas muy interesantes y supongo que pueden leer estos libros que igual les voy a dejar en la descripción, que van a encontrar muy interesantes. Pero hay es impresionante, más efectivo, más atractivo, más impactante y la diferencia es abismal e inclusive hace mayor énfasis, ¿no? Porque no te distraes ¿qué es esto? Y mueves tu cabeza y simplemente es como de, ¡pum!, a lo que sigue. Entonces, bueno, espero les haya gustado y espero mi siguiente video sea sobre Smoten. Voy a subir una explicación de Edited Nearest Neighbors, Condensed Nearest Neighbors y cómo se junta con Smoten para hacer este algoritmo Smoten y una pequeña aplicación en Python. Entonces nos veremos ahí.